¿Te imaginas que un simple encuentro en la puerta de una iglesia puede hacerte cuestionar todo lo que creías, desde tu visión del amor hasta la esencia misma de tus creencias? Te invito a quedarte hasta el final de este relato, porque lo que vas a descubrir aquí no es la típica historia de un amor prohibido, sino algo que te hará ver cómo dos personas con convicciones opuestas pueden derribar murallas que parecían inquebrantables. Si decides acompañarme, verás como un devoto religioso, con vocación de cura, se cruza en el camino de un ateo que ni siquiera se plantea la existencia de lo sagrado, y como, a pesar de ser tan distintos, el corazón no obedece fronteras ni credos. Mi nombre es Esteban, y llevo toda mi vida en la parroquia de San Miguel, un lugar modesto pero lleno de fervor. Desde niño, los pasillos de la iglesia, las misas, las procesiones, todo formó parte de mi rutina. Los feligreses me veían casi como un hijo adoptivo del padre Mateo, el párroco, quien me guió durante años en la fe. Tanto era mi entusiasmo por la religión que, a los 20, sentí el llamado de Dios con tal intensidad que me decidí a encaminarme al seminario para convertirme en cura. Algunos decían que era muy joven, pero yo no tenía dudas de querer dedicar mi vida a servir al Señor. Al menos, eso creía. Las cosas se torcieron, o más bien, se iluminaron de una forma nueva, el día que conocí a Julián. Jamás olvidaré ese instante porque fue tan mundano como extraño. Yo estaba saliendo de la iglesia, después de una larga tarde de voluntariado en el comedor parroquial, y ahí, en la acera, estaba él, un hombre de mi edad, recostado contra la pared, con aire distraído y una expresión algo pensativa. Tenía la mirada puesta en la torre del campanario, como examinando la fachada. Nuestros ojos se cruzaron un segundo y noté un matiz de curiosidad en los suyos. Pensé que tal vez necesitaba hablar con el padre Mateo, o buscar información de algún evento. Aún así, cuando me vio con el alzacuello y la Biblia que yo llevaba, frunció el ceño con un leve gesto burlón, y se apartó un poco, como si no le entusiasmara la idea de acercarse. Me acerqué con cautela, saludándolo, «Buenas tardes, ¿puedo ayudarte en algo?». No supe por qué tuve el impulso de hablarle, tal vez la vocación de servicio, o quizás la chispa de curiosidad. Julián me miró de reojo, con algo de recelo. No, solo miraba este edificio. Es muy antiguo, ¿no?, murmuró, apuntando hacia la torre. Asentí, explicándole que la parroquia databa del siglo XVIII. Fue un diálogo escueto, él no parecía interesado en charlar más. Aún así, antes de marcharme, noté un detalle, en su camiseta aparecía una frase, «No creo en nada». Me costó no fijarme. Pensé que era una declaración de ateísmo o algo parecido. Le dediqué una sonrisa cortesía, y me retiré, sintiendo cierto desconcierto. Algo en él me dejó con un hormigueo inexplicable. Esa noche no logré sacarlo de la cabeza. Me preguntaba por qué me había impresionado tanto un desconocido, siendo que había tratado con mucha gente en la iglesia que no cree en Dios o se muestra indiferente. Sin embargo, la imagen de Julián, con su aire de escepticismo, se me quedó grabada. Me pregunté si lo volvería a ver, y deseché la idea. Probablemente no, me dije. Pero el destino, o lo que sea, tenía otros planes, y a los pocos días, lo volví a encontrar, esta vez en la plaza, cerca de la iglesia. Mismo gesto, misma actitud, como si esperara algo. Me acerqué, y cuando me reconoció, me dedicó una mínima sonrisa, sin rastro de hostilidad. «¿Nos conocemos?», fingió no acordarse. «Nos vimos el otro día, frente a la parroquia», le recordé. «Ah, sí, él, casi cura», bromeó, levantando una ceja. Su tono me pareció burlón, pero a la vez me arrancó una risa involuntaria. Aquel día supe su nombre y la confirmación de que no creía en Dios, creo en la gente de carne y hueso, sentenció, con esa media sonrisa. Lo de arriba no me convence. Lo dijo sin ánimo agresivo, como declarando una posición personal. Y yo, con mi mentalidad devota, sentí un ligero pellizco, una mezcla de curiosidad y ganas de debatir, cómo alguien tan frontal podía estar parado en la puerta de la iglesia sin razón aparente. Sin pensarlo, le pregunté, «¿Y qué hacías mirando la iglesia?». Se encogió de hombros, «Me gusta la arquitectura, aunque no me gusten los dogmas». Su contestación me pareció sincera y, por alguna razón, quise continuar la conversación. Terminamos compartiendo una charla a la sombra de un árbol, hablando de nuestras visiones opuestas. En ningún momento me sentí hostil, al contrario, Julián me divertía con sus argumentos escépticos. Fue casi adictivo. Durante semanas,
Cada cierto tiempo, lo encontraba en la plaza o cerca de la iglesia, y nos poníamos a discutir de religión, arte, sentido de la vida. Yo defendía la fe con la pasión de quien está a punto de ser cura, y él la retaba con la seguridad de quien no cree en nada. Pero, a pesar de las diferencias, había risas. Mucha risa. Su ironía chocaba contra mi vehemencia, y en esa chispa, surgía complicidad. Empecé a sentir que lo esperaba con ansias, que mis días se volvieron más coloridos al saber que podía aparecérseme en cualquier momento. Ni yo entendía por qué. Hasta que un día, mi mentor, el padre Mateo, notó que estaba algo ausente en las oraciones, algo distraído. Me preguntó si todo iba bien con mi vocación. Sí, padre, por supuesto, mentí con la voz temblorosa. Mi conflicto interno aumentaba porque, aunque no quería admitirlo, Julián me empezaba a gustar de forma que no era meramente amistosa o debate filosófico. Empecé a fijarme en detalles, su risa, su forma de llevar el cabello, la dulzura encubierta tras su escepticismo. Y yo, un hombre a punto de consagrar mi vida a la iglesia, sintiendo latidos de un amor que me asustaba, un amor hacia un ateo, además. Me parecía una contradicción total. El quiebre se dio cuando, en una charla al atardecer, sentados en un banquito detrás de la iglesia, la conversación fluyó a temas más personales. Julián me confesó que, cuando era niño, su familia lo forzaba a asistir a misas, y lo trataban con dureza. De adulto se desengañó por completo de la religión, y se prometió no volver a pisar un templo. Pero no sé qué hago hablando con un futuro cura, soltó con una carcajada triste. No entiendo cómo me resulta tan agradable debatir contigo. Bajé la vista, sintiendo una punzada en el pecho. A mí me pasa igual, dije, atreviéndome a poner la mano en su brazo para transmitirle empatía. Fue un toque suave, pero él lo sintió con intensidad, porque giró su rostro y me dedicó una mirada que me dejó sin aliento. En esos segundos, noté que algo entre nosotros se había encendido. Me estremecí, apartando la mano. Pasó una semana entera en que no coincidimos. Yo temía que él hubiera decidido alejarse, asustado por esa conexión rara que surgía. Me deprimí un poco, y el padre Mateo lo notó, diciéndome que me veía confuso, que debía reforzar mi fe. Me sugirió un retiro espiritual de un par de días, para recoger el corazón. Acepté, pensando que necesitaba claridad mental. Sin embargo, la noche previa a mi retiro, Julián apareció en la puerta trasera de la iglesia, esperándome. Lo vi a través del vitral y mi corazón saltó. Fui a encontrarme con él, con las manos sudorosas. Hola, musitó, con la voz cargada de tensión. Necesitaba verte. Caminamos hasta un callejón lateral, sin gente, solo un poste de luz que nos iluminaba. Sin preludios, me soltó, no soporto estar sin verte, y no entiendo nada, ¿cómo es posible que tú, un hombre de fe, me hagas sentir así, si no creo en nada de eso, porque me muero de ganas de hablarte, de abrazarte? Sus palabras me clavaron en el sitio. El latido me retumbaba en los oídos. Sentí sus ojos húmedos de emociones. Yo, temblando, le dije que me pasaba igual, que me sentía atrapado por un sentimiento que contradecía toda mi vocación. En un arranque de valentía, sin pensarlo, acerqué mis labios a los suyos. Fue el primer beso. El viento nocturno mecía las hojas de un árbol cercano. Ese contacto me pareció un estallido de calor y dulzura infinita. Nos separamos, conmocionados. ¿Cómo haremos?, susurré, el pecho agitado. No lo sé, respondió. ¿Quieres seguir con lo tuyo? Asentí, con el alma en un hilo. No puedo renunciar a mi vocación tan fácilmente, pero tampoco quiero perderte. Él suspiró, con las manos en los bolsillos. No me perderás, pero no puedo fingir creer en algo que no siento. Lo entendí. Cada uno se mantendría en su postura, mas el amor, era amor ya, no tenía piedad con nosotros. Nos miramos, intentando memorizar ese instante. Le dije que al día siguiente partiría al retiro espiritual, y me rogó que no olvidara lo que sentía ahora. Le prometí que lo llevaría en el corazón. Un adiós con un abrazo que me estremeció el alma. El retiro duró 3 días, en una casa en la montaña, rodeada de silencio. A cada rato, me esforzaba por rezar, por pedirle a Dios que me iluminara, que me mostrara el camino. Pero en vez de paz, me invadía la imagen de Julián, de su boca, de su risa y de su escepticismo. ¿Acaso era una prueba divina,
una tentación. Las misas y las oraciones me resultaban vacías porque mi corazón latía por una presencia ausente. Cuando volví, el padre Mateo me notó más turbado que antes. Preguntó si quería aplazar mi ingreso al seminario. Sí, quizás sea lo mejor, respondí, sintiendo una puñalada. No quería mentir, pero tampoco me atrevía a confesarlo todo. Regresé a la ciudad y busqué a Julián. Me citó en su pequeño apartamento, un lugar modesto lleno de libros, pósters de grupos de rock, y un ambiente bohemio. Al verme, me abrazó con fuerza. Me quedé en silencio, percibiendo su calor, la pulsación de su corazón contra mi pecho. Te extrañé, susurró, hundiendo el rostro en mi cuello. Yo también, admití. Nos sentamos en su sala, rodeados de un caos agradable, y hablamos de mis dudas. Le conté lo que sentía por la ocasión, el miedo de decepcionar al padre Mateo y a mi familia, la contradicción de amar a alguien que no cree en nada. Julián me escuchó, sosteniéndome la mano. No pretendo que dejes de creer, ni que renuncies a ser cura, solo, no quiero quedarme fuera de tu vida, dijo con lágrimas reprimidas. Fue un momento de quiebre, noté que sus palabras me retaban a ser honesto conmigo mismo. Si en verdad amaba a Dios, no debía amar a los demás sin reservas, ¿acaso no debía ser fiel a mi corazón, que me susurraba que el amor de Julián no era un pecado, sino un regalo? El dilema me consumía. Pasamos esa tarde hablando, llorando, besándonos a ratos, intentando conciliar lo inconciliable. De pronto, me vi recostado en su cama, con su cuerpo junto al mío, y la tensión se transformó en caricias más profundas. Cerré los ojos, dejándome llevar por un deseo que me hacía sentir vivo y en paz al mismo tiempo. Fue la primera vez que hicimos el amor, y me resultó una experiencia casi mística, paradójicamente. Pero la realidad no tardó en golpearnos. El padre Mateo sospechó mi distanciamiento y me llamó aparte. Hijo, algo te inquieta. ¿Has cambiado? ¿Te sientes seguro de tu vocación?, me preguntó con ternura. Sentí un nudo en la garganta, incapaz de confesarle que me había enamorado de un hombre ateo. Solo murmuré, no estoy seguro de nada ahora. Él me ofreció más tiempo, más guía espiritual, y me observó con preocupación. Reza con el corazón abierto, y la respuesta llegará, dijo, tocándome el hombro. Salí de la sacristía con el pecho aplastado, sabiendo que la respuesta se hallaba en mi corazón, sí, pero no en la forma de un sí a la sotana. Mientras tanto, Julián y yo consolidamos una relación discreta, nos veíamos en su apartamento o en parques donde nadie nos conocía. Algunas veces, me llevaba a conciertos de rock, yo me sentía un pez fuera del agua, pero su cercanía me iluminaba. Era gracioso que, en medio de la música estridente, cruzáramos miradas que decían más que 1000 palabras. Cada día, descubríamos algo nuevo el uno del otro, él se divertía con mis rezos antes de comer, yo me reía de su ateísmo radical cuando se asustaba con una tormenta. Así, la fe y la falta de ella se fusionaban en risas. La crisis mayor llegó cuando el padre Mateo me anunció que, en 2 semanas, se oficializaría mi entrada al seminario, pues consideraban que mi formación previa era suficiente. Me quedé pálido, porque no tenía el coraje de decirle que no podía seguir. En casa, me arrodillé a rezar, pidiendo una señal que me permitiera reconciliar ambos mundos. Ser cura y amar a Julián parecía incompatible, pero el corazón no se resignaba. Fue la peor noche de insomnio de mi vida. Al amanecer, me sorprendió un mensaje de Julián, no soporto verte sufrir. Si prefieres tu camino, lo entenderé. No quiero obligarte. Esa generosidad me rompió el alma. Al día siguiente, llegué a la iglesia con la cabeza nublada, y busqué al padre Mateo, dispuesto a hablar de frente. Sin embargo, a medio pasillo, la visión de la nave silenciosa y los santos en las paredes me estremeció con un sentido de culpa. Me quedé petrificado, sopesando si era justo para mí, para Julián y para la iglesia. Decidí que necesitaba orar. Me encerré en una capilla lateral y recé con fervor, pidiéndole a Dios que me iluminara. Ni en mis plegarias más profundas obtuve una señal clara. Solo me vinieron imágenes de la risa de Julián, de sus labios, de la forma en que me hacía sentir humano y amado. Un calor me invadió el pecho. Entendí que mi verdadero llamado no era el sacerdocio. Temblando, fui al despacho del padre Mateo y le solté, Padre, no puedo seguir con esto. He descubierto que mi corazón se dirige hacia otra senda, y no quiero ser hipócrita. El anciano me miró con compasión.
Hijo, lo presentía, dijo con resignación. Es una mujer. Dudé un instante, y le confesé, es un hombre, y no cree en nada. Fue un golpe. Aún así, el padre Mateo no me arrojó ira, sino una tristeza profunda. El amor de Dios es inmenso, pero tus decisiones te alejarán de la vocación. Reza por tu camino, aunque no sea el de la iglesia. Lo abracé con lágrimas, agradeciéndole su guía. Salí de allí liberado y a la vez herido, sabiendo que no habría vuelta atrás. Con la renuncia, perdí un rumbo que creí mi destino, mas gané la honestidad de vivir mi amor con Julián sin engaños. Le conté lo ocurrido, y se conmovió, sintiéndose un poco culpable. No te arrepientas de amarme, me dijo con voz temblorosa. Mi mundo se tambaleó también al conocerte. Nos fundimos en un abrazo largo, confirmando que, pese a las diferencias, el afecto era real y profundo. Sí, un ex candidato a cura con un ateo empedernido, ¿quién lo diría? A partir de ahí, vivimos un periodo de adaptación. Yo tuve que replantear mi vida, no entré al seminario, busqué un trabajo laico, y me atreví a ser sincero con mi familia y amigos. Hubo reacciones diversas, unos me apoyaron con un «mientras seas feliz», otros no dieron el brazo a torcer. Julián, por su parte, tuvo sus propios retos, explicando a su círculo que ahora salía con alguien mayor, ex religioso, y se ganó más de una burla. Pero cada vez que nos miramos a los ojos, recordábamos que la ternura y la comprensión mutua valían la pena. Una noche, en su apartamento, lo encontré hojeando un libro sobre mitología griega. Me senté a su lado, y él me preguntó si me molestaba que no creyera en Dios. Tomé su mano y le dije, no, te amo como eres. Yo sigo teniendo mi fe, aunque haya renunciado a la iglesia. Y tú tienes tu libertad de no creer. Y eso no impide que nos complementemos. Se conmovió hasta las lágrimas. Fue uno de los momentos más hermosos, dos concepciones del mundo opuestas, unidas por el amor. Con el tiempo, nuestras diferencias se volvieron parte del día a día, no un obstáculo. A veces reíamos cuando yo, en plena comida, me persignaba sin darme cuenta, y él, con cariño, me picaba diciendo, Dios no va a bendecir tu pizza. O cuando, en un momento de duda, yo elevaba una oración mental y él, respetuoso, me dejaba hacerlo. Entendimos que las convicciones pueden convivir en armonía si prevalece la empatía. Y así, sin grandes aspavientos, fuimos construyendo una relación que me dio, a mis 40 y tantos, en realidad 50 y pocos, una felicidad que creí reservada a la juventud. La última gran prueba fue cuando viajamos juntos de vacaciones. Yo, acostumbrado a peregrinaciones y retiros, me sorprendí en un destino playero con música en vivo y un ambiente festivo. Julián se relajaba disfrutando del mar, y me enseñó a no temer a soltarme. En una playa al atardecer, nos besamos sin escondernos, sintiendo la brisa marina y un atisbo de libertad que nunca saboreé antes. En ese instante, supe que, pese a mis miedos iniciales, era posible que un ex casi cura y un ateo confeso se amaran con intensidad. Mirando hacia atrás, me maravilla recordar cómo empezó todo, un cruce de miradas ante la puerta de una iglesia, un hombre con vocación y el otro con un rechazo absoluto a la fe. En su escepticismo hallé la sinceridad que necesitaba para afrontar mis dudas, y él, en mi vocación incompleta, descubrió que un corazón creyente podía amarlo sin pretender cambiarlo. Concluí que Dios, si existe, quiso regalarnos una de esas historias que rompen prejuicios. O tal vez no, tal vez es un capricho del azar. Pero eso ya no importa, porque lo fundamental es que nos eligió el uno al otro. Mi hijo, cuando lo supo, se mostró sorprendido, mas no indignado, quizá por ser de una generación más abierta. Papá, si es lo que te hace feliz, adelante, me dijo un día con una palmada en la espalda. Me emocionó ver que, al menos en lo familiar, no se me derrumbó el mundo como temía. Fue otra señal de que mi decisión tenía sentido. Renunciar al seminario no significó perder mi fe, sigo creyendo, rezo a mi manera, y Julián me observa con ternura cuando lo hago. A veces me dice, bromeando, reza también por mí, a ver si tu Dios me manda una señal de su existencia. Y yo río, sabiendo que no lo hace con burla, sino con cariño. Hoy, mientras escribo estas líneas, lo veo al otro lado de la mesa, concentrado en un libro de divulgación científica, su mundo predilecto. Eleva la vista, me sonríe, y me lanza un guiño que me ruboriza.
Pienso en cómo cada mañana me despierto a su lado y siento esa mezcla de agradecimiento y sorpresa. A veces me pregunto si en la vida real nos hubiéramos conocido de no ser por ese día en la puerta de la iglesia. Quizá no, o quizá sí, porque cuando algo está destinado a colisionar, suele ocurrir de las formas más insospechadas. ¿Y qué pasó con el padre Mateo y la gente de la parroquia? Algunos me guardan cariño, otros se sienten decepcionados. No pasa nada. Yo sigo acercándome a la iglesia de vez en cuando, no como acólito, sino como un creyente más, uno que ha entendido que el amor se manifiesta de formas que escapan a la lógica humana. Al final, Julián no profesa la fe, pero me respeta, y entre nosotros no se interpone la cuestión divina. Él cree en la humanidad, y yo creo que, si Dios existe, nos bendice al vernos amarnos con sinceridad. Quizás sea la mayor lección que he aprendido. Así acaba esta historia, la de un devoto creyente con vocación de cura que se enamora de un ateo empedernido, y juntos construyen un camino improbable pero lleno de ternura y pasión. Si llegaste hasta aquí, espero que te quedes con la enseñanza de que el amor no entiende de dogmas ni de creencias, puede florecer donde dos almas se reconocen y se aceptan, a pesar de toda diferencia. Al fin y al cabo, si algo me enseñó este viaje es que, hasta los cimientos de la fe más firme y el escepticismo más enraizado pueden temblar cuando el corazón decide latir al unísono.